nos habla de vencer con Dios. Podemos vencer con Dios. Estamos en una lucha espiritual. ¿Quién no lo reconoce esto? En muchos ámbitos, de muchas maneras, nos damos cuenta de que no somos lo que deberíamos ser, no vivimos como deberíamos, no hablamos, no nos relacionamos bien. Hay una lucha espiritual tremenda. Y en esa lucha espiritual hemos de hacer frente con Dios a cada uno de los enemigos espirituales que vamos a encontrar en el camino. Para todos nosotros van a ser los mismos. El primer enemigo que tendrás que enfrentar eres tú mismo. Quien quiera venir en pos de mí, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pero también tendremos que hacer frente a un mundo rebelde a Dios, un mundo hostil, un mundo en el que estamos pero no somos. Muchas veces estamos aquí y anhelamos ya no estar aquí, de tan diferentes y de tan difícil que a veces se pone vivir en un mundo rebelde y hostil a Dios. Y detrás de todo lo que vemos, de nuestro propio pecado, del mundo hostil a Dios, detrás de todo hay un mundo de maldad, un mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. De todo esto nos habla Santiago. Y aún más abundantemente nos habla la palabra de Dios, cuando la vamos complementando, leyendo un pasaje y otro. Ya sabéis, uno de los principios que debemos aplicar cuando leemos la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma, se interpreta a sí misma. Cuando hay un pasaje que no es especialmente explícito o claro, hay otros pasajes que hablan del mismo tema, que añaden luz, que nos dan claridad, que complementan la explicación. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy al estudiar juntos este pasaje. Venciendo con Dios, victoria por gracia sobre la carne, el mundo y el diablo. Esta palabra de Santiago nos habla, que es palabra de Dios, nos habla de las luchas del cristiano y de sus victorias por gracia sobre sus enemigos espirituales. El domingo pasado veíamos que a veces en la vida nos comportamos con una clase de sabiduría que no viene del Señor, que es terrenal, que es del alma humana, contaminada por el pecado, es psíquica, lo traduce aquí animal, pero que es una palabra que en este caso es una traducción del alma, no que seamos como los animales, sino que mucho de lo que hay en nosotros viene de nuestro interior, del alma humana, contaminada por el pecado. Cuando la sabiduría que aplicamos es terrenal, es mundana, es procedente del alma humana y es demoníaca, rompemos todo. Nuestras relaciones son las primeras que se verán afectadas, las relaciones humanas, a nivel de matrimonio, de familia, padres, hijos, hermanos. Se verá muy afectada también la vida de la Iglesia, donde las relaciones de amor deben reinar y primar por encima de todo lo demás. Así que Santiago ya nos previene de que muchos de los problemas y pecados que sufrimos vienen de inspirarnos en una sabiduría que no viene de Dios, sino de nuestros enemigos espirituales. ¿No? La sabiduría del mundo nos puede parecer muy sabia, pero al final no viene de Dios. Él pega primero porque así vencerás, y el que pega primero pega dos veces, o él piensa mal y acertarás. No, eso no viene de Dios. Búscalo en la palabra. Puedes encontrarlo en el libro del Príncipe de Maquiavelo, puedes encontrarlo en el refranero, pero no viene de la palabra de Dios. Hay mucha sabiduría en la palabra, pero hemos de irla a buscar en sus páginas y no fuera de ellas. Así que hoy me gustaría hablaros de las luchas y victorias del cristiano. La primera de estas luchas es, como os decía, consigo mismo. Niégate a ti mismo. Si quieres vencer en tus guerras espirituales, tienes que aprender y saber cada día más negarte a ti mismo, porque hay mucho de malo en nosotros que debemos negar. Cuando el ser humano es muy complejo. Nuestro cuerpo es un buen siervo, pero es un mal amo. Si le haces caso,
¿verdad? Pues sería terrible, porque debemos sujetarnos en la disciplina del Señor y actuar con esta disciplina en todas las áreas de la vida. Para vencer en esa primera lucha del cristiano, que es consigo mismo, debemos negarnos a nosotros mismos. Porque, ¿sabéis? La Biblia habla de esto como el pecado que mora en nosotros, la carne, pero cuando habla de la carne no habla de la carne del cuerpo humano, habla de esta maldad arraigada profundamente en el corazón humano, del egoísmo, del orgullo, de la falsedad, que está arraigada en el alma humana y de la cual no nos libramos. Vamos a tener una lucha, o sea, la presencia de este mal en nosotros forma parte de la vida terrenal. Es verdad, gloria a Dios, que Jesucristo ha roto el poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas y nos esclavizaba. Jesucristo ha roto este dominio, ha quebrado estas cadenas, pero la presencia del pecado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras vidas, es una lucha constante mientras estemos aquí. Solo cuando estemos en la presencia del Señor se acaba esta lucha. Niégate a ti mismo, porque el mal todavía está ahí, en lo profundo del corazón. Engañoso y perverso, ¿verdad? Y perverso habla de malvado, de malo, de contaminado por el pecado. Dice el Señor, engañoso y perverso es el corazón humano, más que todas las cosas. Haces muy mal de confiar demasiado en ti mismo, porque tu corazón sigue siendo engañoso y perverso. Más bien, confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderecerá tus caminos. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a reflexionar en ello diciendo que necesitamos un nuevo corazón. El nuevo corazón que Dios nos ha prometido cuando dice: vendré a vosotros y os daré un nuevo corazón, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, sensible, en el que morará mi espíritu, en el que mi palabra hallará lugar y será grabada por el Espíritu para que tú sepas, ¿no?, lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces necesitamos nacer de nuevo para recibir este nuevo corazón. Y si no has tenido esta bendita experiencia espiritual del nuevo nacimiento, son palabras de Jesús, no os lo digo yo. Se lo dijo a un anciano de Israel, a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, de Dios, de lo alto, de su santa palabra sembrada en tu corazón. La manifestación más común del problema de carnalidad, de pecado, de este engañoso y perverso corazón que sigue dando problemas en nuestra vida, la manifestación más común, ¿sabéis cuál es? Los problemas en las relaciones humanas. Hermanos, ¿por qué no somos más felices? ¿Por qué nuestra convivencia no es más fácil? ¿Por qué no es mucho más agradable? ¿Por qué en los matrimonios de dos personas que se casan buscando la felicidad, ¿no?, y se dan cuenta de que lo que van a tener a lo largo de la vida es una buena porción de luchas que no tenían cuando estaban solos? ¿Por qué? Desde luego, la persona que se casa evita uno de los problemas quizá más graves que puede tener el ser humano, ¿no?, que es la soledad. La persona que se casa tiene compañía, pero que tenga compañía no quiere decir que no tenga luchas y que no tenga quizá problemas añadidos a los que tenía cuando él era el que administraba y gobernaba su vida porque estaba solo. Y si cuando nos casamos con alguien porque tenemos afinidad, porque esa persona nos agrada, porque estamos enamorados, ¿cómo es que en el marco perfecto de una relación, que es lo que más deseamos, hay problemas? Explicádmelo, por favor. ¿Cómo es que hay problemas en el matrimonio? Porque engañoso y perverso es el corazón humano más que todas las cosas. Porque sigue habiendo pecado y carnalidad en nuestras vidas, aunque nos hayamos convertido.
porque la primera área y la más importante que se ve afectada por el pecado humano son las relaciones humanas, ¿verdad? Yo al menos lo veo así en la palabra. Qué fácil sería si entre padres e hijos reinara la armonía, la concordia, la buena voluntad, el diálogo amoroso, ¿verdad? Qué fácil sería entonces educar a nuestros hijos cuando son pequeños o adolescentes, pero no lo es, porque hay pecado en todos nosotros, porque a veces se hacen mayores y eso continúa, porque tienen problemas entre ellos mismos. Las familias que tenemos más de un hijo lo sabemos. A veces los padres, nuestra preocupación es que se lleven bien entre ellos, ¿no? Que haya paz, amor y armonía entre ellos. ¿Cómo es que hay problemas en el trabajo con los compañeros, en la convivencia con los vecinos? ¿Cómo es que hay tantos problemas de relación? Porque el ser humano tiene un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y eso está ahí y siembra cizaña y discordia muy a menudo en nuestras relaciones. Qué fácil sería si solo conviviéramos con personas llenas del Espíritu Santo, si nuestra querida esposa, nuestro querido esposo, nuestros pequeños hijos o nuestros adolescentes fueran personas llenas del Espíritu Santo, llenas de amor en las relaciones, lo que más favorece las relaciones, de gozo, de paz, que siempre buscaran la paz con nosotros, esas personas cercanas, o en el trabajo, o en el vecindario, ¿verdad? Qué fácil sería si hubiera, pues eso, ¿no? Misericordia, paciencia, el fruto del Espíritu, ¿no? Bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, autocontrol, que aunque me ofendan no me enfado y si me enfado no salto a la yugular, ¿verdad? Qué fácil sería. Pero no lo es, hermanos, porque quizás no hay muchas personas llenas del Espíritu Santo. Pero la pregunta no es, ¿hay muchas personas a mi alrededor llenas del Espíritu Santo? Esa no es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿estoy yo lleno del Espíritu Santo? ¿Soy yo un elemento, un bálsamo, una persona que trae paz, armonía y amor a todas las relaciones humanas que disfruto? ¿O traigo lucha, pelea, discordia, contienda, rivalidades y todo lo que son los frutos de la carne? Me gustaría que viéramos el contexto en el que Santiago nos habla de esto. Y es, por ejemplo, en el capítulo 3, dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidad, contiendas en vuestro corazón, qué difíciles son las cosas cuando hay celos amargos. Qué difíciles son cuando hay contiendas y rivalidades entre hermanos, ya sea en la familia o en la iglesia. Versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Allí hay desorden y caos, en vez de amor y armonía, que es lo que el Señor quiere que reine en nuestras vidas. Así que cuando Santiago en el capítulo 4 empieza, escuchad por favor, vamos a volver a leer estos primeros versículos, son de los más fuertes de la Biblia. Os lo digo yo, de los más fuertes que hay en la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón engañoso y perverso, hay un mundo de pasiones, de celos amargos. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Buscamos al Señor para que todo eso sea sanado o damos rienda suelta a ese río de problemas y de cosas que rompen las relaciones, las buenas relaciones? Así que, hermanos, sin ninguna duda, yo considero que son de los versículos más fuertes de la Biblia. Versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis alcanzar. ¿Sabéis? Aquí aparecen todas las palabras de guerra que yo conozco del Nuevo Testamento. Guerra, lucha,
contiendas, rivalidades, confrontación, todos son términos militares, de donde viene nuestra palabra polémica, por ejemplo, polemos, guerra, de donde viene nuestra palabra tauromaquia, la lucha contra el toro, pues aquí aparece esta palabra, pero no luchamos contra toros, luchamos contra nuestro propio pecado, que es más difícil de lidiar que un toro. Aquí aparecen todas estas palabras, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Si esta es nuestra condición, ¿qué podemos hacer? Podríamos mirar el contexto bíblico. Me gustaría leer en Gálatas para que os deis cuenta de que realmente toda la Biblia habla mucho y muy a menudo de esto. En Gálatas capítulo 5, que encontramos entre Efesios y 2 de Corintios, en la carta a los Gálatas se nos dice: en el versículo 19, bueno, lo que está diciendo Pablo es: déjate guiar por el Espíritu, porque si lo que reina en tu vida y lo que rige y dirige tu vida es la carne, vas arreglado, estás apañado. Y entonces dice: mirad, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ah, pastor, la carne, los pecados del sexo. No. Hay mucho más que los pecados del sexo. Hay muchísimo más. Y los pecados del sexo, os aseguro que traen gravísimos problemas personales y relacionales. Seguro. Pero la lista continúa. Resulta que la carne también tiene que ver con falsas espiritualidades, la idolatría, la hechicería, querer conseguir el favor de Dios de formas ilegítimas. Pero también tiene que ver mucho con las relaciones tóxicas, las relaciones que se rompen, que están siendo destruidas a causa de todo eso que hay en nuestro interior: celos amargos, ira, contención, rivalidades. Y entonces Pablo empieza con esta lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, es decir, divisiones dentro de la Iglesia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que realmente, y esto Pablo lo contrasta inspirado por el Espíritu con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y dominio propio y fe. ¿Verdad? ¿Con quién quieres convivir? ¿Con personas llenas del Espíritu Santo en las que el fruto del Espíritu se muestra, o personas carnales en las que se manifiesta todo eso? Pues, hermanos, hemos de empezar por nosotros mismos, porque no puedes decidir por otros, ni puedes llenar de bien la vida de otros, pero sí que puedes tomar la buena decisión tú. Señor, yo quiero que tú saques de mi vida todo lo que es pecaminoso y carnal y que me llenes de tu Espíritu. Que tu fruto sea abundante en mi vida, para bien de mi matrimonio, para bien de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis padres, para bien de la iglesia donde yo soy miembro. Señor, lléname de tu Espíritu y fructifica abundantemente en mi vida. Ahora me gustaría hablaros de cuál es la solución que propone Santiago. Si tú te das cuenta que ahí, en lo profundo de ti, todavía hay carnalidad. Y que la hay. Es lo que os decía, la presencia del pecado y de la carnalidad en nuestra vida nos va a acompañar hasta que pasemos a la presencia del Señor. Lo que sí que puedes tener seguro es que si acudes a Dios, Él te va a liberar de las cadenas, va a romper las cadenas del pecado. Él va a liberarte de la esclavitud y dominio del pecado, pero su presencia está ahí, porque la salvación de Dios que ahora disfrutamos es que somos salvos de la culpa y de la condenación del pecado. Somos salvos del dominio y de lo que es el señorío del pecado en nuestra vida,
pero no somos salvos todavía de la presencia del pecado. Vivimos en un mundo de pecado y seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. En este caso, el pasaje que me gustaría compartir con vosotros lo encontramos en Romanos capítulo 6. Lo tendríamos que tener grabado en nuestras mentes. Tendríamos que cerrar los ojos y ver esas letras ahí en nuestro cerebro, ¿no? Diciéndonos, mira, Dios te ha liberado del poder del pecado. Dios ha roto las cadenas y ya no eres esclavo del pecado. Mirad lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:6. Hemos de saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así que, consideraos muertos al pecado. La palabra consideraos es muy fuerte, es contar, ¿verdad? Contar, yo cuando cuento puedo estar bastante seguro que no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así podríamos continuar. 2 y 2 son 4, ¿verdad? Las matemáticas son la ciencia exacta. Y aquí lo que nos dice es, cuéntate muerto al pecado. O sea, es algo tan exacto, es algo tan seguro, es algo en lo que te puedes coger y confiar tan fuerte que te puedes contar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Así que, versículo 12, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus malos deseos. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí está la promesa, ¿verdad? El pecado, gracias a la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz, ya no tiene poder ni dominio, ni puede señorear como señor autoritario en tu vida. Has sido liberado. Cuando pecas, por favor, no ores diciendo, Señor, tú ya sabes que soy muy débil. Tú ya sabes que yo he tropezado 100 veces en esta piedra. Eso es mi debilidad. Señor, te pido que me perdones porque soy... No. El Señor lo primero que te va a decir es, por favor, lee Romanos 6. Si pecaste, no tienes excusa. Es porque te entregaste al pecado. Es porque presentaste tu cuerpo para servir al pecado. Pero no porque el pecado te domina y tú no puedes hacer nada. Esa no es la razón. Dios te ha liberado. Así que, queridos hermanos, qué fuerza tiene este pasaje de la Escritura que nos recuerda la promesa de que Dios, a través de Jesucristo, comparte con nosotros su victoria sobre el pecado, sobre la muerte que es la consecuencia del pecado. Jesucristo comparte con nosotros su victoria. Es un verbo en acción constante y continua. Jesucristo está compartiendo con nosotros, por su palabra y su Espíritu, su absoluta y maravillosa victoria sobre el pecado y la muerte. Así que no tenemos excusa. No hay excusa. Podemos servir a Dios con integridad porque nunca somos tentados más de lo que podemos soportar. El Señor, juntamente con la tentación, te dará también la salida. ¿Cuántas promesas, verdad, en la palabra con relación a este tema? Así que si Jesucristo es tu Señor y Salvador, si su Santo Espíritu te llena y fructifica en tu vida, si su palabra te guía y es quien rige en tu vida, serás libre del dominio del pecado. Romperás en tu vida todas las cadenas que te han atado. Lo tendrás ahí, luchando contigo cada día. Y Jesús te recordará, acuérdate, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme.
pero lo podremos hacer. La segunda lucha del cristiano es contra el mundo rebelde a Dios. ¿Qué dice Santiago? Vamos a volver a Santiago capítulo 4. ¿Cómo podemos vencer al pecado y al mundo? Mirad, dice Santiago, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si quieres victoria sobre el pecado, tienes que orar. Y tienes que orar bien. No puedes orar de cualquier manera, porque Dios está atento a tu oración y Él bendecirá las oraciones sinceras de aquellos que quieren seguir de forma íntegra al Señor. Pero en cambio aquellos que están orando por tradición, por costumbre, por rutina, o aquellos que oran mal para obtener cosas de Dios, o sea, están orando en un plan egoísta, Dios mío, dame, dame, dame. Y dice el Señor, no tenéis porque no pedís. Pero cuando pedís tampoco tenéis porque pedís mal, pedís de una forma egoísta y hedonista. No os voy a dar lo que pedís para vuestro mal. Así que el Señor es muy claro, la victoria contra el pecado y contra el mundo de pecado en el que vivimos viene con una actitud fervorosa, sincera, humilde de oración. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis y lo que necesitáis porque no pedís. Esa es la razón. Por favor, te voy a pedir una pregunta muy personal. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estamos? De verdad. ¿Oramos un poquito de forma rápida, de rutina? ¿O de verdad nos damos cuenta que el día que dejemos de depender del Señor y de orar fervorosamente van a empezar a ocurrir muchas cosas negativas? Vamos a empezar a experimentar derrota, sufrimiento, ruptura y destrucción, no solamente en nosotros, sino a nuestro alrededor, la familia, la iglesia. Hermanos, es así. Es así que tengo que decir hoy que este jueves éramos dos. Gracias, José. Gracias, José. Porque si no me hubiera visto solo el jueves. Hermanos, somos una iglesia de oración. Somos una iglesia humilde, somos una iglesia pequeña y si dejamos de orar, ¿sabéis lo que viene detrás? Vamos a dejar de ser. El culto de oración es un culto importante de esta iglesia. Es importante que leamos la palabra, es importante que oremos en casa, es importante que seamos sal y luz y demos testimonio. Pero, hermanos, el fundamento y soporte de todo esto, las columnas que sostienen todo, es nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios en oración. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís no recibís porque pedís muy mal, de forma egoísta y hedonista. Pues bueno, aquí hay toda una serie de reflexiones que nos debemos hacer, ¿verdad? Porque nada de lo que hay en el mundo, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos y sus cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que deseamos, hermanos. Estamos aquí de paso, somos extranjeros y peregrinos, pero yo deseo que cuando llegue la presencia del Señor, todos vosotros, y también yo, lo digo con humildad, podamos oír bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buena sierva y fiel, en lo poco has sido mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en un mundo rebelde y hostil a Dios, pero a ser en este mundo como luces, como antorchas, sosteniendo en alto la palabra de vida, siendo sal y luz para que otros puedan ser bendecidos, puedan ser preservados por la sal de Dios y puedan ser iluminados por la luz de Dios que se refleja en nuestras vidas. Todo lo contrario lo que dice Santiago aquí, versículo 4. Oh,
almas adúlteras. Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y que si quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. El planteamiento es muy sencillo. Santiago repite 2 veces la misma idea, como en los Salmos, cuando se hace un paralelismo para que quede más claro lo que se quiere decir. Santiago es una carta muy hebraica y lo hace aquí. Dice, mira, amistad con el mundo, enemistad contra Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. ¿Os ha quedado claro? Vamos, que cuando lo lees más claro no puede ser, ¿no? Lo que Dios está diciendo más claro no puede ser, ¿no? Que no podemos tontear con el mundo, que no podemos andar por ahí dando besitos a las cosas de este mundo, que no podemos seguir la carrera loca de este mundo por el poder, por las riquezas, por los placeres, por las adicciones, por la fiesta, Podríamos alargar mucho la lista. No podemos, hermanos, somos del Señor. Aquí en este mundo estamos para lo que estamos, para ser sal y luz, para iluminar y bendecir a otros. Estamos aquí para esto. Y el Señor lo dice tan claro aquí que es imposible no verlo. Dice, a ver, que yo, versículo 5, ya lo dice la palabra, recuerda Santiago, ya lo dice el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, yo, vuestro Dios, os amo y os amo para mí, porque la palabra amistad con el mundo es la palabra amor. Si amáis al mundo, esto va en detrimento del amor a Dios, ¿vale? Y entonces aquí el Señor dice, versículo 5, que su Santo Espíritu nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él. No nos va a compartir con el mundo este hostil y rebelde. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que, con razón, oraba Jesús, Señor, te ruego por ellos y por los que han de creer por la palabra de mis apóstoles. Nosotros que estamos aquí hoy, te ruego por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Te ruego que los guardes del mal. Estamos aquí, pero el Señor nos ha de guardar del mal y hemos de desearlo y hemos de ponernos en sus manos para que esto sea una realidad en nuestra vida. La victoria que vence al mundo es nuestra fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así de claro lo dice la palabra de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermano, ¿tú lo crees? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es tu Señor y Salvador, que Él te quiere bendecir, que Él te quiere proteger, que Él te quiere santificar. A mí este versículo lo que me transmite es lo que llevaban los sacerdotes del Antiguo Testamento aquí. Cuando dice que Dios te anhela celosamente, te está diciendo que tú debes llevar aquí, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, santidad a Jehová. Soy del Señor, le pertenezco y vivo para Él. Pues sí, hermanos, en esta guerra espiritual luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra el mundo. Y hay victoria, porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es donde está nuestra salvación, en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, yo he sido crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. ¿No notas muchas veces que ya no eres de este mundo? Y que estás y que sientes clarísimamente que ese no es tu lugar, que esas no son tus ideas, que esa no es tu manera de vivir, que no te sientes a gusto con las personas que son rebeldes y hostiles a Dios y viven para pasarlo bien. ¿Verdad? Muchas veces tenemos este sentimiento. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos del Señor. Y en Jesús el mundo nos ha sido crucificado y nosotros hemos sido crucificados para el mundo. Si hablamos de la guerra espiritual y no leemos Efesios, es como
no estaría completo, ¿eh? Así que voy a leeros en este último punto. Nuestra lucha es contra el maligno, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Así que, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué le pasaría a uno de estos soldados en la guerra, la terrible guerra de Ucrania, si cuando va a la batalla se olvida del chaleco antibalas? ¿Verdad? Lo que dice aquí Pablo está hablando del soldado de la época, que se tenía que poner el casco, se tenía que poner la coraza, se tenía que ceñir bien, tenía que coger un gran escudo para parar los golpes, las lanzas, las flechas, y tenía que coger la espada del Espíritu, la espada para defenderse, para atacar. Y entonces dice, ponte por favor toda la armadura, porque si te pones una parte pero dejas tu cabeza sin el casco de la salvación o dejas tu pecho sin la coraza de la justicia, ahí van a ir los dardos de fuego del enemigo. Tienes que ponerte toda la armadura de Dios para poder estar firme, para poder vencer. Estamos en una guerra espiritual. Sigamos el ejemplo de Jesús, que cuando fue tentado en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado, pero cuando estaba allí, una y otra vez, Satanás le intentaba seducir, confundir, engañar, arrastrar, le tentaba repetidamente. Y una y otra vez el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A los ataques del maligno, parados con el escudo de la fe, el Señor respondió con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nosotros hemos de hacer exactamente igual. En la lucha espiritual, sigue por favor el ejemplo de Jesús. Apréndete de memoria Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Ya cuando te has puesto toda la armadura, entonces tu guerra es orar con toda oración y súplica por todos los santos en el Espíritu. Hermanos, éramos 2 este jueves, por favor. Nuestra iglesia es una iglesia de oración, esto no puede suceder. Ya sabéis que no estoy enfadado con nadie y que sé que algunos teníais razones por las cuales no estabais aquí, por supuesto. Pero también sé que otros podríais haber estado aquí. Y aquí es donde debemos de estar. Cuando la iglesia está orando y tú estás en otro lugar, quizás los ataques van a venir para ti, que no estás orando donde el Señor quiere que estés, ¿no? Así que, hermanos, en esta guerra espiritual, el Señor Jesús comparte con nosotros su victoria. Él ha triunfado sobre principados y potestades y los ha exhibido públicamente en la cruz. Él ha destruido por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al maligno, y nos ha liberado a nosotros, que por el temor de la muerte estábamos sujetos a esclavitud. ¿Vale? Así que, unidos a Dios, venciendo con Dios, en comunión con Dios, también nosotros venceremos al maligno. Y Santiago nos lo dice muy claro, nos lo dice perfectamente, diáfanamente claro lo que hemos de hacer. Santiago nos dice que Dios te dará mucha gracia si eres humilde y le buscas y se la pides. Dios te dará mayor gracia todavía, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad, hermanos, dependencia de Dios y humildad. Así que, Santiago, versículo 7, someteos pues a Dios, humillaos delante de Él, obedecedle,
tened en cuenta lo que dice su palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, al diablo hay que resistirle porque te tienta, te ataca, a veces quiere perturbar nuestras vidas mucho, pero hemos de enfrentarnos a él, ¿vale? Cuando ya llevas toda la armadura y estás ante un enemigo que te ataca, tú tienes que con el escudo parar sus golpes y sus dardos de fuego, pero con la espada le has de dar a él. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Enfréntate. Esto es lo que dice Santiago, ¿eh? No me lo estoy inventando. La palabra resistir es un término militar que es enfrentarte, plantarte frente a tu enemigo para enfrentarte a él. No sirve de nada esconder la cabeza debajo del ala o enterrarla en la arena, porque la lucha va a seguir igual. Tú quizá no la vas a ver, pero te vas a llevar los golpes igual. ¿Vale? Por esta razón, dice el Señor, enfréntate al diablo en el poder de Dios y él huirá de vosotros. Así que, acercaos a Dios. ¿Vale? A veces tenemos el fallo de que hemos vencido en una batalla y nos pensamos que se ha acabado la guerra. ¿Vale? Hemos vencido. ¡Qué alegría! Estamos eufóricos. ¡Wow! ¡Gloria a ti, Señor! Hemos vencido la batalla. Y no te das cuenta que detrás de esa viene un tsunami. Detrás de esa batalla que has vencido vienen olas muy grandes contra ti. Así que, hermanos, hagamos esto. Sometámonos a Dios, enfrentemos al diablo para que huya de nosotros, pero siempre cerca de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque sois pecadores. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad. Hermanos, si no lloras por tu pecado, ¿quién lo va a hacer? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y hoy el Señor nos está hablando muy claro, o sea, no habrá victoria si no hay arrepentimiento por lo que hemos hecho con nuestras manos, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento por un corazón que ha estado en este mundo dando besitos al mundo, tonteando con las cosas de este mundo, dejándonos arrastrar y seducir por cosas que no son del Señor. Si no hay arrepentimiento y no hay este sincero llanto, lágrimas de verdad por lo que somos, por lo que hay dentro de nosotros, por lo que hemos hecho, por lo que pensamos, por lo que sentimos, Dios mío, si no hay verdadero arrepentimiento, estamos perdidos. Porque uno de los primeros signos de la presencia de Dios en tu vida es que te vas a arrepentir de las cosas que están mal. Si no, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está el Espíritu Santo si tú pecas y no pasa nada? ¿Dónde está? Así que, hermanos, es el momento de llorar sinceramente arrepentidos, de mantenernos, después de la victoria, mantenernos cerca de Dios, para que cuando vuelva a llegar el ataque del enemigo, no nos coja desprevenidos, no nos coja lejos del Señor, en comunión con las cosas de este mundo, en vez de estar en comunión con el Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando sea el momento. Así que, hermanos, este es el mensaje, que el Señor nos ayude a tenerlo muy en cuenta, porque quizá hemos vivido un tiempo como el avestruz, con la cabeza debajo del ala, pero la guerra estaba ahí y te has llevado muchos golpes aunque escondieras tu cabeza. Así que es el momento de decir, Señor, hazme sal y luz, aunque esto implique más luchas, aunque esto implique más esfuerzo, más sufrimiento, más oración, más lectura de tu palabra, más oración y más fervor en la oración, más apoyo a la Iglesia en oración, los cultos de oración. ¿Verdad? Tenemos quizá que hacernos hoy muy buenos propósitos para que el Señor nos saque de donde estamos y nos lleve a un lugar mucho mejor, donde hay mucha más presencia de Dios y bendición para nosotros
para todos los que amamos, nuestra querida familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestra querida Iglesia aquí presente. Que Dios los bendiga.